Hola, hola. ¿Estás cansada de que tus plantas se pudran por exceso de agua? Deja de utilizar solo materia orgánica. El día de hoy te voy a mostrar 8 elementos que puedes utilizar en tus macetas para evitar que tus plantitas desaparezcan. Bienvenidos al mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana. Uno de los mayores problemas que tenemos los jardineros es la pudrición de nuestras plantas tropicales, ya que únicamente le colocamos materia orgánica y la materia orgánica cumple su función en un determinado tiempo y simplemente se apelmaza y se endurece, dando como resultado luego uno de las mayores penas que en este caso nos causan a nosotros, que es la muerte de nuestras plantitas. El día de hoy tenemos aquí 8 elementos que podemos utilizar para evitar eso y luego te compartiré para mí cuál es el que más uso. Bueno, nosotros tenemos aquí como primero lo que es la grava, ¿ya? Miren, este es el primer elemento que nosotros tenemos, que es la grava. No es más que una piedra que en este caso podemos utilizar en la parte del fondo de la planta. Bueno, pues luego tenemos lo que es la piedra de río, ¿sí? Tenemos aquí piedra de río, tenemos también cascajo, tenemos también piedritas de forma normal, en este caso unas piedras de un tamaño mediano, ¿ya? Tenemos también el carbón, tenemos cortezas de cualquier árbol, en este caso pues trocitos de madera, y por último tenemos el icopor. No, me falta uno. En este caso pues tenemos acá también la perlita. Vamos a ir trabajando con cada uno de ellos y te voy a ir mostrando de qué forma normalmente los usa. Bueno, pues para la práctica del día de hoy tenemos nosotros aquí lo que es nuestro sustrato, ¿ya? Vamos a utilizar, en este caso pues acá yo tengo las respectivas macetitas y las plantas. Vamos nosotros para este ejemplo a utilizar en este caso pues lo que es una alocasia longiloba. Ya ella necesita ser trasplantada a una macetita mucho más grande, ¿ya? Vamos primerito a poner como ejemplo en este caso lo que es la grava, ¿sí? Normalmente uno de los mayores problemas con los sustratos que nosotros solemos utilizar en la jardinería es el hecho de que la materia orgánica, como lo dije anteriormente, se compacta. Entonces, utilizarla así nomás, ponerla directamente en la maceta y luego la planta, nos va a dar luego posteriormente uno de los problemas, que es el encharcamiento y el taponamiento de los orificios de drenaje. Entonces se tapan, ¿ya? Y lo que tratamos de evitar es eso, que se tape los orificios de drenaje. En este caso, lo que algunos utilizan es proceder a colocar una cantidad de grava en la parte del fondo de la maceta, ¿ya? Vamos a utilizar, esta grava está un poquito fina y una grava mucho más gruesa, que también puedes utilizarla en el fondo de la maceta para que esto cree una capa de, ¿cómo se puede decir así?, de protección, para que no vaya lo que es la tierra arcillosa a tapar los orificios de drenaje. Entonces esa capita que nosotros acabamos de crear, lo hacemos de esa forma, ¿ya? Venimos aquí y colocamos el sustrato, la cama normalmente de sustrato que vamos a utilizar en esta plantita, y procedemos a sacarla de la maceta. Pues ya, mire, aquí la sacamos, está bonita su raíz, la tierra está bastante suelta, ya, y procedo a colocarle lo que es el sustrato como normalmente lo hacemos. La planta va a comenzar a crecer y a desarrollarse como normalmente ella debe hacerlo, ya. Entonces mire, aquí hemos hecho ya lo que es el primero
Y así pues vamos a ir utilizando cada uno de ellos. Pero de pronto, si tú te preguntas, ¿la grava puedo utilizarla también en el sustrato? Claro que sí lo puedes utilizar en el sustrato. Hay un pequeño detalle con el caso de la grava. Lo venden por costales o por fundas y les comento que es un poquito costoso. Entonces, imagínense utilizar en el sustrato y también en el fondo. Eso nos va a ocasionar un gasto bastante alto. Entonces, por lo general, pues no recomiendo hacer eso. Acá tenemos lo que es la piedrita de río, ¿ya? Esta piedrita de río, miren, es así. Esta se la puede recoger pues directamente cuando uno va a un paseo o algo, a un rito, ¿ya? Proceder a recogerlo, ¿ya? También se puede, no te costaría nada y lo utilizas de la misma manera, creando una capa de contención para que así se evite taparse los orificios de drenaje. De la misma manera procedemos a colocar el sustrato, ¿ya? Y luego le colocamos la plantita. Ya, vamos a hacerlo. Miren, eso está preciosa. Nosotros aquí le terminamos de colocar esto. En el caso de la piedra de río con la grava, digamos de alguna manera tienen una similitud bastante parecida. La una la encuentras en este caso en su estado natural en los ríos y la otra pues se la obtiene como resultado de romper rocas de gran tamaño que se encuentran en las montañas. Entonces miren, aquí tenemos a esta preciosa. Luego le vamos a poner un tutor porque está un poquito inestable, ya. Entonces tenemos aquí ya la segunda y luego vamos con lo que es la piedra pómez, ya. En este caso esta también se la obtiene de las montañas. A diferencia de las dos anteriores, como por darles un ejemplo de lo que es la grava y la piedra de río, ay, se me dificulta un poquito. Bueno, de lo que es ya de estas dos, ella es mucho más liviana. Esta es mucho más liviana, tiene una buena porosidad en lo que es su estructura. Esto le permite a ella absorber un poco el agua, sí retiene el agua, a diferencia de las de acá. Las otras dos no retienen el agua, pero son un poco pesadas. Entonces, miren, ya. Entonces su estructura es menos porosa, no tiene por donde pueda retener el agua. Entonces, esa sería la diferencia entre ellas. Y en este caso, pues también con lo que es una más que tenemos acá, que son las piedras de un tamaño mediano, que estas también las podemos utilizar en la parte del fondo de las macetas para que así se evite el encharcamiento, ¿ya? En este caso, pues esta de aquí sí es muy utilizada para las suculentas y sí sirve en este caso como forma parte del sustrato y también para ubicarla en el fondo, en el encharcamiento, ya que las suculentas son plantas que no necesitan de mucho riego, a diferencia en este caso de las plantas tropicales como son las alocáceas. Son plantas que necesitan mantenerse semi-húmedas y si nosotros colocáramos esto en el fondo va a darse este inconveniente. Entonces tú me dirás, pero ¿por qué, Adriana, tú vas a colocar si tú sabes que eso te va a dar un problema en tu plantita? ¿Por qué lo haces? Ya lo estamos haciendo con el objetivo de que cada uno de ustedes tras de esta pantallita nos vean y aprendan que de esta manera pues podemos nosotros también evitar que nuestras plantitas se nos vayan de las manos, ¿ya? Entonces miren, aquí tenemos muy buena raíz con ella. Vamos a darle un poquito de movimiento al sustrato, apenitas nomás, ¿ya? Entonces si la coloco allí, es más, ya viene con un bebé al lado. Estas son plantas bastante agradecidas. Yo sé que hace un momento les decía que esto de aquí retiene bastante agua y que por lo general no se debería utilizar en las alocáceas, pero hay un pequeño detalle. Si tú de pronto tienes tu hábitat es demasiado seco, te vendría muy bien, ya que esto retiene un poco la humedad. En mi caso, pues como aquí nosotros tenemos únicamente dos estaciones, ya en este caso que es invierno y verano. El invierno es constante lluvia, entonces imagínense que retenga agua.
En el verano sí la puedo yo tener a la intemperie, pero en el caso del invierno, lo más recomendable sería, o sea, en este caso si la voy a dejar así, sería ubicarla bajo cubierta y tener controlado el riego, dejar que se seque totalmente el sustrato y luego procederle a dar un riego normal, ¿ya? Entonces, si tú de pronto tienes las 4 estaciones, pues esto te vendría bien siempre y cuando tú controles el lugar donde la vas a ubicar. ¿Y? En otras palabras, deberías utilizar lo que es la piedra pómez en un lugar donde tu clima sea bastante seco. Bueno, pues y como cuarta tenemos lo que son piedritas normales que tú las puedes encontrar de pronto en tu patio o simplemente en la calle, ya, piedritas. Estas también podemos nosotros utilizarlas como una capa de protección para evitar que se tapen los orificios de drenaje cuando el sustrato haya cumplido su función. Y aparte de eso también esta nos ayudaría como estabilizador de estas plantas. Le comento que las Alocasia longiloba son plantas de gran tamaño, ¿ya? Y cuando normalmente se le pone lo que es el sustrato, que es rico en materia orgánica, es un sustrato bastante liviano. Ya cuando ellas crecen tienden a inclinarse debido al peso. Entonces esto también les ayudaría como un estabilizador para que así pues la planta pueda mantenerse mucho más erguida y no se caiga. Entonces eso también es muy bueno. Miren, vamos a colocar esta otra preciosa en la parte céntrica de igual manera. Miren, entonces allí colocamos el sustrato. Y lo que tiene también lo que es la piedrita, debido a que esta no tiene la porosidad de la anterior, ya esta de aquí no va a retener agua. Esta no va a retener agua, te va a ayudar bastante en el drenaje de tus plantitas tropicales. Entonces aquí ya tenemos lo que es la cuarta. Vamos con la quinta, ya. Vamos con la quinta, vamos con lo que es los pedazos de madera o pedazos de tronco. Ya en este caso pues era un tronco mucho más grande y nosotros podemos utilizarlos también aquí en la parte de en fondo de la maceta. Ya miren, podemos utilizarlo así y esto pues nos va a ayudar a nosotros. A diferencia de los anteriores, este de aquí retiene bastante la humedad. Ya, eso quiero que tomemos en cuenta, que esto retiene bastante la humedad. Te sería de pronto mucho más útil si tu clima es bastante húmedo y no tienes cómo conseguir lo que es el cascajo. Puedes utilizar el palito descompuesto también o pedazos de madera para que así tú lo pongas en la parte de en fondo de la macetita y te ayude pues a mantener mucho más la humedad de tu plantita. Bueno, pues miren, solo un ejemplo aquí, miren, ella en esta maceta que estaba, miren, ya está inclinada y es allí pues donde ellas tienden a romper las macetas debido a su peso, porque ellas empiezan a inclinarse. Entonces eso es lo que, por eso les decía que en este caso pues las piedritas nos iría bien y es algo que podemos conseguir de forma fácil. Ya vamos también a sacarla y vamos a ubicarla aquí. Ya, entonces miren, la ubicamos ya, y de esta manera pues bueno, pero hay un detalle con el caso pues de los pedacitos de madera o pedacitos de tronco. Ellos van a ir también descomponiéndose con el tiempo. Ya van a irse descomponiendo con el tiempo. Entonces nosotros también tenemos que estar pendientes de eso. Ya cuando la maceta pues ya esté con la planta esté con las raíces por fuera, deberíamos cambiarla, porque en este caso pues ya quiere decir que las raíces cubrieron todo lo que es esos pedacitos de madera. Entonces también pues debería de ser cambiada.
Como sexto tenemos el carbón, ya, miren lo que son residuos de los troncos cuando han sido quemados, o también utilizamos el carbón que normalmente se utiliza para los asados. Esto también podemos utilizarlo en la base de nuestras macetas, ya, para evitar el encharcamiento. Este de aquí también tiene porosidad, al igual que el icopor, al igual que el cascajo, al igual que lo que son los pedacitos de madera, también retiene lo que es el agua. Entonces aquí en este caso pues también, mira, ahí tienes una opción más si tu clima es seco, ya, entonces puedes utilizar este también. Entonces colocamos así mismo en el fondo y venimos y colocamos la plantita que está aquí. Listo, ya, cuidado preciosa, cuidado. Listo, entonces miren, le colocamos el sustrato de la misma manera. ¿Sí? Esta también retiene lo que es el agua. Yo normalmente estas de aquí, una vez que ya ellas haya llegado lo que es el invierno, yo las voy a ubicar a estas plantitas debajo de cubierta para evitar específicamente que ellas que retienen un poco más el agua, pues nuestras plantitas desaparezcan. Vamos, ya. Y esta también, aparte de eso, bueno, se me olvida algo decir en el caso del carbón. El carbón también no solo es utilizado en el fondo de la planta, sino también se lo utiliza como parte del sustrato, ya, para también ayudar mucho más en la aireación, y aparte de eso como un repelente. Pero también lo podemos utilizar de esta forma si de pronto no lo sabías, en el caso de las plantas tropicales. Y luego tenemos acá lo que es la perlita, ya. La perlita veo que la utilizan bastante en lo que es la composición del sustrato, pero como fondo, en este caso como una capa que se va a utilizar, no he visto que lo pone, pero tiende a que esto de aquí no retiene el agua y es sumamente liviano. Eso es lo que me gustó, es sumamente liviano, pero hay un pequeño detalle con ella, pues que es un poquito costosa, ya. Entonces mire, si yo vengo y la coloco así en una capita aquí para ponerla también en la plantita, entonces es un poquito costoso, y aparte de eso me he dado cuenta que con el peso normalmente que se pone, a veces se tiende a desaparecer, ya a hacerse mucho más polvo. Entonces pienso yo que esta de aquí específicamente, cuando la materia orgánica ya se descomponga por completo, va a ejercer un peso sobre esto, entonces se va a hacer mucho más polvoso, ya. Entonces lo más recomendable aquí sería utilizarlo como parte del sustrato y utilizar de pronto alguno de ellos. Pero si te viene, si te serviría de ayuda también, hasta que la planta enraíce, hasta que la planta tenga mucho más raíz, y así pues a ella sea fácil de absorber el agua que normalmente se va a colocar aquí. Siempre también tomemos en cuenta que si son plantas pequeñas, no podemos colocarle en macetas grandes. No por el hecho de que de pronto yo te haya compartido estos elementos que podemos utilizarlos, ya, como para evitar el encharcamiento, voy a colocarle en una maceta sumamente grande, porque lo que va a pasar es, en este caso, pues que la planta va a demorar bastante en sacar raíces, por tratar de evitar morir, y no te va a sacar follaje. Entonces también tomemos en cuenta eso, ya. Estas plantitas para su tamaño están muy bien las macetas, entonces no podemos tampoco colocarlas en macetas demasiado grandes, ya. Entonces aquí tenemos lo que es esta otra preciosa también, y luego pues tenemos, ya terminamos con lo que es el carbón, la perlita, y ahora vamos con el que yo lo dejé a al último por una razón, ya. En este caso este es el icopor, ya, este es el icopor, Spumaflex también le dicen, o no sé con qué otro nombre lo conozcan, ya. Entonces miren, este de aquí yo lo utilizo en todas mis plantas tropicales. Él tiene una característica, bueno, varias características, pero la más importante es que no retiene el agua.
no retiene el agua, entonces no es poroso, ya miren, no retiene el agua, y aparte de eso, como es como plástico, ya, entonces todo el agua baja y no se queda encharcado. Entonces, en este caso, pues yo utilizo bastante el icopor. Yo creo que aquellas personas que me siguen ya han visto cómo yo utilizo el icopor en la base de mis macetas para evitar el encharcamiento en las plantas. Y otra razón también por la que utilizo el icopor es porque este se encuentra en buena cantidad. Aquí por lo menos yo lo encuentro a cada paso cuando voy por los almacenes de electrodomésticos, y lo encuentro gratuito, a diferencia de algunos de los elementos que les he compartido antes, que en este caso tendría que comprarlo, como es el caso de la perlita. Ya, entonces utilizarlo esto para la cantidad de plantas que yo tengo, pues no me tendría ya que comprar por costales bastante grandes. Entonces para mí lo más recomendable en mi caso es utilizar el icopor, como les dije hace un momento, por el hecho de que no retiene el agua y de que es sumamente liviano. Ya, entonces aquí vamos a colocar la última alocasia, ¿sí? Vamos a colocar a esta preciosa, ¿ya? Listo. Eso la colocamos aquí. Miren. Y de ahí les vamos a dar el riego y las vamos a ubicar en el lugar que ellas van a estar durante los últimos 3 meses antes de que llegue el invierno. Bueno, pues si ya estamos con estas preciosuras listos, estamos ya completamente listos. Pues si no solo estos elementos son los que nosotros podemos encontrar, existen muchos más. Por un ejemplo, sé que algunos utilizan lo que son las botellas, ya por un ejemplo cuando son macetas mucho más grandes, las botellas utilizan también pedazos de cartón. Bueno, allí ya depende de en sí, pienso que de la porosidad que normalmente tenga estos elementos. Si tus áreas, si tu lugar donde tú tienes tu jardín es un lugar bastante seco, lo más recomendable sería, por un ejemplo, utilizar carbón, lo que es el palito, los pedazos de tronco, el cascajo, ¿ya? Eso te vendría muy bien en el caso de que seas un lugar que sea bastante seco, el clima sea bastante seco, para que retenga la humedad y así no tengas que estar colocando los platitos de agua a un lado para que pues haya mucha mayor humedad. De pronto, si es un lugar muy distinto, si es un lugar que es bastante húmedo y uno de los problemas es ese, que hay exceso de humedad y no queremos mantener exceso de humedad tampoco en el sustrato, pues te vendría bien cualquiera de ellos, como son las piedritas en tamaño mediano, lo que es la grava, lo que son las piedritas de río, el icopor y también pues lo que es la perlita. Entonces allí pues ya depende de ustedes, que ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos y muchos más que encuentren en el medio. No solo nos quedemos con la idea de que podemos utilizar estos elementos, sino muchos más. Así que pues bueno, ayudar también al medio ambiente con cualquiera de ellos. Es más, déjame en los comentarios qué otro elemento has visto o has usado aparte de los que te acabo de mencionar en las plantas tropicales. Bueno, pues yo aquí me quedo limpiando a estas preciosas alocasias. Y si de pronto te quedaste con la duda de qué era lo que sostenía la bandeja de sustrato de las alocasias, te invito a que veas nuestro siguiente video acerca de cómo preparamos el sustrato para este hermoso género. Bueno, y se despide de ustedes Adriana Vera del mundo de la nena australiana, recordándote siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Nos vemos, chao, chao. El mundo de la nena australiana.